con un hecho importantísimo. La inteligencia artificial se ha hecho su sitio en la sociedad. Cada vez más empresas, cada vez más profesionales, cada vez más personas lo usan y esto ya va a ser increciendo. Igualmente ha ocurrido o está ocurriendo con el dinero digital, la digitalización del sistema financiero. Ahora hablaré un poco al respecto. Todo está ya hecho desde el punto de vista de las tres monedas fundamentales, el dólar americano, el euro europeo y el yuan japonés, para que en la medida en que las autoridades monetarias lo consideren oportuno, el dinero digital se ponga en marcha a partir de enero del 2025. Se han cerrado las pruebas, se han cerrado los preparativos, toda la operatoria financiera y tecnológica necesaria para que eso pueda hacerse. Eso ya se ha cubierto durante este año 2024 y a partir de ahí, como ya el terreno se ha preparado, lo que iremos viendo es que el dinero virtual va a ir adquiriendo a partir del año 2025 un protagonismo creciente. No es de extrañar, por ejemplo, que Trump, uno de sus proclamas electorales, haya sido convertir Estados Unidos en la capital del mundo del dinero digital y de las criptomonedas. También ahí se han puesto los cimientos para algo que vamos a ir viendo cada vez más. Esto no significa, amigos y amigas, que vaya a desaparecer el dinero físico. El dinero físico todavía va a tener un largo recorrido. Si atendemos a lo que se nos ha enseñado por parte de los sabios y sabias, solo ya cuando el nuevo orden mundial esté muy consolidado, en lo que la tradición cristiana llama el triunfo de la bestia, solo entonces se impondrá el dinero digital, con la famosa marca de la bestia que llevaremos en la mano o en la frente y sin la que nadie podrá comprar ni vender. Ahí sí, ahí ya desaparecerá por completo el dinero físico y solamente se podrá usar el dinero digital. Pero queda un trecho para eso porque, insisto, eso ocurrirá cuando el nuevo orden mundial, cuando el triunfo de la bestia sea una realidad y se haya consolidado. Y para eso queda unos años. Ahora bien, lo que sí vamos a ir viendo a lo largo del próximo lustro es que el dinero digital, que este año ya se ha articulado, ya no hay pruebas, que ya no se necesitan más pruebas, ya no necesitan más sistemas operativos, ya todo está hecho, entre comillas, pues irá ganando parcelas crecientes en nuestra cotidianidad. Y al igual que está ocurriendo con la inteligencia artificial, irá entrando casi sin darnos cuenta, de una forma como natural, entre comillas. Ese dinero digital también ha tenido un elemento muy importante, de eso también quiero hablar, aunque sea brevemente dentro de un momento, con el acuerdo de ese sistema de pagos virtual que han acordado los países denominados BRICS, es decir, las economías emergentes, por así decir, que cada vez están más organizadas, intentando geoestratégicamente hacer un bloque que se diferencie y le pueda discutir la hegemonía al ámbito occidental. Ya sabéis que los BRICS es el acrónimo de los 5 países que lo fundaron: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ciertamente, este año que han tenido una cumbre hace escasos días, a finales de octubre, se le han unido 5 países más. Y hay casi 20 más que están en lista de espera para sumarse a ese bloque. Y uno de los acuerdos, insisto, iré a ello dentro de un momento, uno de los acuerdos que se han adoptado en la última reunión, mantenida a finales de octubre, precisamente en Rusia, ha sido la puesta en marcha de un sistema de pago basado en la criptomoneda llamado BRICPay, que tiene también su fundamento en el dinero virtual. El por qué, os podéis preguntar, no se implanta ya ese dinero virtual, digital, si ya la operativa, los preparativos, todo lo que tiene que ver con los cimientos de la estructura ya están puestos. Pues porque dentro de la minoría que domina el sistema socioeconómico y a través de él el entramado político institucional y el sistema, el complejo tecnológico y militar, tienen que resolver un serio problema. Y es que el dinero digital pone en solfa uno de los grandes negocios de esa minoría. Todo lo que tiene que ver con el dinero negro. Y el dinero negro en la economía mundial es de una enorme importancia. Mueve un tanto por ciento muy significativo de la economía mundial. En negro se le llama economía sumergida, no lo está tanto.
No lo está tanto porque tenemos datos, tenemos información a través de los denominados paraísos fiscales de todo lo que se está moviendo en el mundo de la droga, en el mundo del tráfico de armas, en el mundo de tráfico de personas y trata de blancas. Y claro, si de sopetón se establece el dinero digital, ¿qué se hace con todos esos flujos de dinero negro que están actualmente en marcha? Entonces tienen que llevar a cabo una transición que lo irán haciendo a su manera y a su ritmo a lo largo de los próximos años de aquí hasta el año 2029, en el lustro que comienza en el 2025 y hasta el año 2029. Lo iremos viendo, pero insisto, el dinero digital, los sabios y sabias nos han instruido de que solo de verdad se impondrá y desaparecerá por completo el dinero físico cuando el nuevo orden mundial esté perfectamente instaurado. Igualmente, durante este año 2024, amén de todos los cimientos relativos a la inteligencia artificial y a la digitalización del sistema financiero, hemos asistido a, y es muy importante, la puesta de los cimientos del sistema de gobernanza global. El nuevo orden mundial necesita un sistema de gobernanza global. Es decir, para que el nuevo orden mundial exista se necesita un gobierno mundial. Podemos decir que ese gobierno mundial ya existe. Bueno, y ciertamente hay un tanto por ciento muy pequeño de la población, se habla del 1%, que maneja y acumula más recursos y patrimonio que el 99% restante de la humanidad, y que a través de ese poderío económico, como decía antes, no solamente domina el sistema socioeconómico, sino gracias al sistema socioeconómico tiene bajo su control, como si fueran marionetas, a todo el sistema político, a todo el sistema político institucional, y también controla y domina el complejo tecnológico y militar. Podríamos decir, por tanto, que ya están gobernando, sí, pero en la sombra. Y el nuevo orden mundial supone, entre otras cosas, que ese gobierno sale a la vista. Ya no está en la sombra, sino que se institucionaliza, se ve, se visibiliza. Y para ello, este año se han tenido que poner los cimientos que con toda seguridad en su agenda quieren que culmine en el 2030. Fijaros que a finales de mayo se celebró la Asamblea Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud volvió a convocar su asamblea anual, y esa asamblea anual, en lo fundamental, siendo muy breve y muy sintético en lo que voy a compartir, esa asamblea mundial modificó el Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de que la Organización Mundial de la Salud asuma el mando a escala planetaria ante situaciones de emergencia sanitaria. Ciertamente ha habido una serie de forcejeos, ahora iré a estos forcejeos, lo explicaré. Ha habido una serie de forcejeos donde la modificación del reglamento no fue como aparentemente se quería que fuera, es decir, no tuvo la intensidad en este sentido como parece ser que querían que fuera. Mi percepción es que ha sido exactamente como querían que fuera, es decir, han acelerado a 100, sabiendo que en estos momentos el 100 era imposible, para conseguir 60 o 70, que es lo que han conseguido. Y han dejado abierta una agenda, que entre otras cosas tiene una serie de plasmaciones el próximo mes de diciembre, para seguir avanzando en esto que acabo de compartir, seguir avanzando en el hecho de que haya una organización internacional, sistema de gobernanza global, que asuma el mando ante situaciones de emergencia pandémica. Y de la misma forma, en esa Asamblea Mundial de la Salud se ha aprobado, y esto sí, se ha aprobado, el denominado Tratado de Pandemias. El Tratado de Pandemias es muy importante tenerlo en cuenta porque, por acuerdo de todos los países que componen la OMS, que son prácticamente los que componen Naciones Unidas, 193 países, se ha acordado que se denomina situación pandémica, se entiende como situación pandémica que daría cobertura para que desde un único mando mundial se actuara en todo el planeta. Se entiende como situación pandémica no solo la existencia de un patógeno que esté causando infección, que esté causando pandemia, sino también la sospecha de que puede venir un patógeno que cause esa crisis. Pero no queda ahí la cosa.
es que como situación pandémica también en el cajón, en la definición de situación pandémica, se han metido las emergencias climáticas. Podemos discutir, podemos empezar a hablar, bueno, ¿y qué tiene que ver las emergencias climáticas con las situaciones pandémicas? Lo cierto es que el acuerdo que se ha alcanzado en la OMS, en la Asamblea Mundial, dentro de la situación pandémica, se meten también las emergencias climáticas que obviamente afecten no solamente a un país, sino que tengan una mayor escala en cuanto a su impacto. Bien. Estamos inmersos en una sociedad absolutamente alocada, basada en el culto a la velocidad, en el estar siempre corriendo, por cierto, sin saber a dónde se va, pero siempre corriendo, siempre compitiendo, siempre intentando llegar a no sabemos muy bien dónde. Eso genera una enorme tensión, genera estrés, genera ansiedad. Las enfermedades mentales han subido como nunca. Se dice que el 32% de las enfermedades actuales ya son enfermedades mentales. Y todo ello tiene que ver con esta locura en la que estamos metidos. Claro, al estar metidos en esta cadena de locuras, podríamos decir así, ¿qué es lo que sucede? Que a las personas les saltan tornillos, dicho coloquialmente, saltan tornillos. Y ojo, porque se está hablando de determinadas prácticas que son importantísimas, de un gran trasfondo espiritual y que tienen que ver con la autotransformación de la que antes hablábamos, eso se está sacando de contexto, se está vaciando de contenido y se está vendiendo como una técnica que, ¿qué es lo que hace? Que los tornillos que te han saltado se te ponen otra vez en su sitio. ¿Pero con qué objetivo? No con el objetivo de que evolucione, no con el objetivo de que marches hacia adelante, sino con el objetivo que vuelvas a lo mismo. El ritmo trepidante, la locura en la que estamos, la ansiedad y el estrés, hace que salten tornillos y a través de técnicas de relajación, que no son de meditación, de relajación, etcétera, se te reajustan los tornillos lo justo para que puedas volver a la misma locura. No para que haya ninguna transformación en tu vida, sino para que vuelvas a la misma locura. Y claro, por eso precisamente, desde el punto de vista de las empresas y demás, se está promoviendo mucho este tipo de técnicas, porque es magnífico. Claro, a tu gente le están saltando los tornillos, tú lo sabes, pero bueno, le das unas sesiones de eso que llaman meditación y que no tiene nada que ver con la meditación, le reajusta ahí los tornillos para que vuelvan otra vez al engranaje. En fin, la verdad es que en Occidente la meditación ha estado siempre olvidada y ahora que se habla mucho de ella, sigue estando olvidada porque se habla de una meditación que no tiene que ver realmente con la auténtica meditación. Totalmente de acuerdo. Y todo esto a colación, ¿sabes? Porque en una de las entrevistas recientes, que todavía no está publicada, un psiquiatra dice, a pesar de la práctica del mindfulness, el trabajador vuelve a estar quemado. Es Es decir, cuestión de tiempo. la prueba del algodón, es decir, ¿cuál es la eficacia de la técnica del mindfulness en el contexto al cual tú referías? Está clarísimo. Te reajusta el tornillo, pero el tornillo volverá a saltar Salta a de la nuevo, primera de cambio. salta de nuevo, porque evidentemente no se puede esconder la basura debajo de la alfombra. Tienes que sacar la alfombra, hacer una limpieza y luego la alfombra también volará. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese jardín. A ver, claro, serenar es despejar las nubes del alma. Esa definición me encantó en cuanto a su origen como vocablo, como palabra. Y cuando quitas las nubes del alma, se despeja eso que remite a un silencio interno, un silencio profundo, un silencio. ¿Es posible ese silencio conseguir en medio de tanto ruido en esta sociedad de la velocidad, como lo habías dicho? ¿Cómo hacemos? Ciertamente, la serenidad tiene que ver con ese silencio al que tú citas. Y cuando hablamos de silencio, ya que acabamos de hacer una especie de pequeño repasito, ¿no?, hacia determinadas cuestiones, donde el supermercado espiritual, la New Age, ¿no?, se mete por medio sacándola de contexto, ojo también con el término silencio. Me refiero al hecho de que evidentemente hay una primera parte de la práctica del silencio que debería estar en nuestra vida,
que es el silencio verbal. Pero el silencio verbal debe ser la puerta para el verdadero silencio. El verdadero silencio es el silencio mental. Es decir, si estamos callados, pero la mente sigue ahí a lo suyo, poco silencio estamos experimentando. Llamar a eso silencio es una falacia. Debemos propiciar un estado de conciencia, debemos propiciar una práctica donde el silencio mental sea el mayor posible. Ciertamente hay que tener la mente muy educada, a eso se dirige precisamente una de las finalidades de la verdadera meditación, educar la mente para posibilitar ese estado que en la ciencia del yoga, como tú muy bien sabes, se llama samadhi, que tiene que ver con la desaparición de la autopresencia de la mente. La mente sigue estando ahí, pero no se hace presente continuamente. Esa autopresencia, como hemos educado a la mente, ya no se produce. Evidentemente, llegar a esos estados de samadhi requiere ya no solamente una práctica, sino requiere un trasfondo espiritual muy potente, que no está al alcance ni mucho menos de todo, pero sí es posible avanzar en el silencio mental, de tal forma que por lo menos no tengamos esa bulla continua y asombrosa de pensamientos que van y vienen y que nos tienen en un estado que evidentemente imposibilita la serenidad. Así que podríamos decir que la serenidad sí tiene que ver con un silencio mental, que aunque no sea el silencio mental de samadhi, aunque no sea el silencio mental mayor, pero sí es un estado donde la mente no anda tan alocada. Para eso, evidentemente, enlazamos con lo de antes. Si estamos metidos en una vida basada en el culto a la velocidad, siempre corriendo de un lado para otro, tú ahora de golpe no le vas a pedir a la mente que deje de estar a una acelerada, porque tú mismo la tienes permanentemente acelerada y no es posible que de golpe y porrazo esa desaceleración desaparezca. El silencio mental, avanzar en el silencio mental es enormemente necesario. Y tú sabes que a mí me gusta compartir el hecho de que el ser humano es una perfecta conjunción de lo pasajero, efímero y perecedero y de lo imperecedero. Ese es el ser humano. Cuando olvidamos nuestro componente imperecedero, aquello de nosotros que no va a morir nunca, esa dimensión que en el lenguaje cristiano podríamos denominar álmico y espiritual, esa dimensión álmico-espiritual que constituye nuestro verdadero ser, eso no conoce la muerte y a partir de ahí el ser humano es una especie de coche, el pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada, todo ello perecedero, pasajero, y el conductor, la dimensión álmico-espiritual, el conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando hablamos de serenidad y tenemos esto en cuenta, ese estado de mayor sosiego mental, de mayor silencio mental, es el propicio para que lo que realmente somos, el conductor, tome el mando consciente del coche. Cuando el conductor lo tenemos olvidado, adormilado, ¿qué es lo que sucede? Que el coche no tiene un mando consciente del conductor. ¿Eso que implica? Que el coche se convierte en un coche loco. ¿Es posible la serenidad en manos de un coche loco? Absolutamente imposible, porque es un coche loco. Se necesita que el conductor se vaya haciendo presente y el mando consciente del conductor va llevando al coche de otra manera y eso va permitiendo precisamente que, entre otras cosas, en nosotros vaya creciendo y en nosotros vaya germinando esa serenidad. Y si antes sacaba a colación la frase de Blas Infante, que es paisano mío desde el punto de vista de los dos ser andaluces, voy a sacar ahora una frase preciosa, Aurelio, de un paisano mío, pero paisano ya de ciudad, nacido en Sevilla, como he nacido yo. Me refiero ni más ni menos que a Antonio Machado, que murió en el exilio y su cuerpo en el exilio sigue. Antonio Machado tiene una obra maravillosa y en ella uno de los poemas quizás más conocidos y reconocidos se denomina Retrato. También se le llama autorretrato porque es una descripción que hace él de él mismo, ¿no? Ahí es donde va incardinada esa frase que a mí me encanta hacer mía como aspiración, donde él, con su humildad, con su modestia, dice de él mismo: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra. Si nuestra mente se pregunta qué significa la autotransformación, si la mente se pregunta qué significa la
evolución es precisamente avanzar en esto, en ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Pues bien, en el autorretrato de Machado, en ese precioso poema, concretamente en su tercera estrofa, fíjate lo que nos dice Antonio Machado. La leo literalmente. Creo que esta estrofa la conocemos mucho o es muy reconocida gracias a Joan Manuel Serrat, que la musicalizó como una gran parte de la obra de Machado, y creo que cuando ahora la lea a muchas personas que vean este vídeo le puede sonar gracias precisamente, nunca mejor dicho, a Joan Manuel Serrat. Dice Machado en su retrato o autorretrato: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y seguí diciendo lo que antes compartía, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Esas gotas de sangre jacobina la tenemos todos. Tiene que ver con nuestro mundo emocional, tiene que ver con nuestro mundo mental. Él evidentemente le da una apreciación muy intelectual al utilizar el término o el calificativo jacobino, ¿no? Pero tiene que ver con los removimientos, las turbulencias, las perturbaciones emocionales y mentales que están ahí, están en nosotros, están en esa parte de nosotros que yo he llamado coche, en nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, en nuestro componente perecedero. Nos tenemos que observar y percibir. A partir de ahí, esa tibieza, lo que puede representar y significa, me lo he planteado muchas veces. Desde luego no tengo ningún tipo de dudas que tiene que ver con el alma que encarna, y en lugar de sacarle jugo a esta experiencia humana, y Ariel, para sacarle jugo a esta experiencia humana, hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir la vida, hay que sacarle jugo a esta vida. No podemos ir por la vida como temerosos, como miedosos. No, no, no. Hay que afrontar las experiencias que nuestra mente llama positivas y también las experiencias que nuestra mente llama negativas. Hay que vivir sabiendo que todo tiene un sentido profundo, sabiendo que todo tiene un para qué, que las experiencias que van llegando a nuestra vida tienen ese sentido profundo y por tanto hay que vivirlas con una confianza y con una entereza. Son almas, en definitiva, podemos llamarlas valientes, que la verdad es que no son tan valientes, pero por lo menos tienen como un deseo, tienen como una gana, ¿no?, de avanzar, una sed de avanzar en conciencia. Frente a eso, las almas tibias, ¿qué son? Estas almas que están aquí encarnadas y que no quieren que le pase nada, que viven en su hábitat de confort, algún psicólogo lo llama muy bien el hábitat de mentira existencial, y no quieren que le pase nada y que la vida vaya transcurriendo sin grandes novedades, sin grandes sorpresas, y al final esto ¿qué supone? Que no tienen delante experiencias ante las que realmente puedan responder en conciencia y sacarle aceite para echarle a la lámpara en el sentido que antes comentábamos. Así que las almas tibias son las almas miedosas, acomodaticias, que hacen suyo los sistemas de creencias que le dicen y que les enseñan, porque no quieren enfrentarse con nada ni quieren plantearse nada. Aquellas que cuando empiezan a ver prefieren no ver porque lo que están viendo le va a romper sus sistemas de referencia y entonces prefieren no ver, y en definitiva pasan su día a día y pasan finalmente su vida, o, como decía, utilizando la metáfora de los jeroglíficos egipcios, de perfil, no pasan la vida de perfil, sin sacarle jugo ni vivirla de verdad. Creo que esos son las almas tibias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no sé si viven, no sé si eso es vida, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Cruz, ¿qué es la cruz? Un gran símbolo, un símbolo muy importante, porque para una parte muy importante de los seres humanos es la mejor plasmación de lo que es la experiencia de Jesucristo, del que hablábamos anteriormente. Creo que también la cruz es una llamada para entender que esas noches oscuras que pueda haber en nuestra vida hay que vivirlas, hay que afrontarlas. Dice Cristo Jesús que cada uno coja su cruz y me siga. Ese coger la cruz, ¿qué significa? Lo que hemos comentado hace un momento. Oye, la vida tiene experiencias
de todos los colores, por utilizar tu expresión. Y todo es pertinente y todo está en su sitio y todo tiene su porqué y su y para qué. También eso que denominamos cruz, ¿no? Lo que San Juan de la Cruz, en su precioso poema La noche oscura, nos dice claramente que es el camino, ¿no? Que es un revulsivo para salir de ese entretenimiento, de esta distracción y que no seamos precisamente almas tibias. Así yo diría que la cruz, por un lado, es el símbolo que para la mayoría de la gente representa mejor la experiencia y la misión de Cristo Jesús, y después, desde un punto de vista más doméstico, tiene que ver con una llamada a que no le temamos a las noches oscuras, que cada uno coja su cruz, que vaya llegando por la vida, sabiendo que tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué en nuestro proceso consciencial. Y que va más allá de lo que nos imaginamos, porque a veces queremos frenarnos para evitar aquello, pero más bien cruzándolos cuando nos damos cuenta hasta de quién somos, inclusive. Gólgota. El Gólgota para mí va unido no a un monte, no al monte Gólgota, que por supuesto que aparece en los textos cristianos, sino a un misterio, a un misterio. Rudolf Steiner, a principios del siglo XX, no sé si cogiendo fuentes previas o no, no lo sé, pero desde luego yo lo he conocido a través de su obra, él habla del misterio del Gólgota. ¿Y qué es eso del misterio del Gólgota? Es el misterio, por así decir, que antes, de una forma muy breve, hacía una presentación de por qué el Verbo, por qué Cristo encarna en un ser humano y en la Madre Tierra. Y ese propósito de encarnación tiene un punto culminante que es el Gólgota, porque el Gólgota es donde Cristo Jesús da una vida perfecta, ofrece una vida perfecta, entrega una vida que además se pone de manifiesto que es perfecta porque aguanta lo indecible, aguanta hasta el final el martirio y la tortura. Hay gente que dice, hombre, pero no tenía que llegar a tanto, esto es demasiado sangriento. Es que tenía que poner de manifiesto que era una vida perfecta y que no se iba a echar para atrás si le apretaban los tornillos, dicho de una manera coloquial. Y la entrega de esa vida perfecta, que en definitiva lo que hace es posibilitarnos a nosotros que rescatemos la vida perfecta que hemos perdido por nuestro alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, esa entrega que se produce de la vida perfecta se produce en el momento de la expiración en el Gólgota y de ahí ese misterio, ¿no? Diciendo misterio no porque no podamos vislumbrar su grandeza, sino porque tiene unas connotaciones tan sutiles y tan absolutamente trascendentes que de ahí que Rudolf Steiner haga ese símil del misterio del Gólgota, que cuando la palabra Gólgota llega a mi vida, yo siempre lo recuerdo no como un monte, sino como ese misterio. Y que en cierto sentido, salvando las diferencias, cada uno de nosotros podemos ver las historias bíblicas y nos podemos ver en algunas de ellas reflejadas, nuestras vidas con ellas, o podemos hacer un parangón, si se quiere, entre nuestra vida y la vida de ellos, para que nosotros inclusive mejoremos algunas cosas. Porque la Biblia no necesariamente habla solo de cosas positivas de los patriarcas, por ejemplo, sino nos cuentan que se dieron algunos resbalones, porque Sí, eran sí. humanos, al fin y al cabo eran humanos igual que nosotros, ¿no? Hasta eso tomarlo en consideración en cuenta, porque los deificamos a Claro que sí. todos y no va por allí, que pienso yo. Y sabiendo que cuando hemos tomado conciencia y tenemos voluntad, si nos caemos, cada fracaso es un éxito. Es decir, si tomamos conciencia y tenemos voluntad, si te caes, bueno, pues es una oportunidad para que te levantes y para que aprendas, para que le saques jugo precisamente a ese fracaso. Cuando esto lo vamos teniendo claro, no es que queramos tener fracasos, dicho entre comillas, no es que queramos tener fracaso cada dos por tres, pero cuando se producen, se aceptan, se le saca jugo y seguimos para adelante. Claro que sí. Y me gustó mucho la analogía que haces definitivamente con el aceite, porque nosotros se supone somos lámparas, ¿no? Y qué mejor que de aceite, así que tenemos que mantener el nivel en alto. Evangelios, ¿qué son los evangelios? Para mí son la aportación de la verdad. No tengo ninguna duda, Ariel. Yo sé que esto puede sorprender, pero no tengo ninguna duda que los cuatro evangelios, ¿no?, que componen el Nuevo Testamento, según la mayoría de las tradiciones cristianas, no tengo ninguna duda que responden a la realidad, que responden a la verdad, que están llenos de espíritus de verdad, en definitiva. Y en los cuatro evangelios nos encontramos precisamente
algunas veces con aparentes contradicciones que no lo son, porque yo he ido aprendiendo que cuando en los evangelios hay contradicciones, no lo son, sino que es como distintas plantas de un mismo edificio. No tienes que verlo como contradicción lineal, sino ponerlo en vertical para ver que te están enseñando conjuntamente algo. A veces se utiliza esa dinámica de sabiduría en los evangelios y además muchos de ellos pues complementan, son complementarios entre sí para darnos las principales enseñanzas y para resumir la sabiduría de Jesús de Nazaret. Y hay una pregunta que a veces me hacen, Ariel, no la saco yo mismo al hilo de lo que tú me has planteado, que es, Por bueno, favor. pero no están manipulados a lo largo de la historia, es decir, después de 2000 años, entre comillas, con tantos intereses creados, ¿no? Con iglesias que se han convertido en instituciones absolutamente deseosas de poder y de riqueza material, ¿no? ¿No habrán trastocado los evangelios? Antes te comentaba que me gusta, tanto a mi esposa como a mí, estudiar a Orígenes. Y Orígenes es un autor que ha estado olvidado durante siglos y que se empezó a rescatar su obra a partir del siglo XIX. Y tiene una gran ventaja porque la obra que se ha rescatado de Orígenes, que es muy reciente por tanto, ha estado como olvidada durante siglos y siglos y siglos. Y Orígenes, en su inmensa bibliografía, recoge buena parte de los evangelios. Y es muy curioso constatar cómo coinciden absolutamente, más allá de palabras que no tienen importancia, el que utilices un sinónimo u otro, vienen a decir exactamente lo mismo, ¿no? Para nosotros los evangelios en la obra de Orígenes, recientemente rescatado, que casa perfectamente con los evangelios que por otras tradiciones nos vienen de hace mucho tiempo, es la comprobación de que no ha habido una manipulación. Y finalmente también me gustaría decir algo. Percibo que no se ha manipulado porque aquellos que quisieran manipularlo no lo entienden, querido Ariel, no lo entienden. Yo sé que esto es una cosa que tú sí entiendes, pero estoy convencido que eso que en una de las cartas de Pablo se llama la sabiduría de Dios escondida, también lo hace suyo San Juan de la Cruz. De hecho, el libro que tengo escrito sobre San Juan de la Cruz se llama así, la sabiduría de Dios escondida. Hay una sabiduría de Dios escondida en esos evangelios, hay una sabiduría de Dios que está ahí a nuestra disposición, pero que, ojo, aquellos ojos que no están preparados para verlo, no lo ven. Y decía Cristo Jesús, gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a la gente sencilla. Para que nuestras almas en libre albedrío no participen en ese nuevo ciclo humano, no participen en esa nueva humanidad. A mi modesto entender, y aquí bebo lógicamente de las tradiciones espirituales y de los maestros y de las maestras, esto es lo que está en juego actualmente. Aquí hay un ascensor que va a ascender sin ningún tipo de duda, la nueva humanidad en una tierra restaurada. No sabemos cuándo arrancará el ascensor, pero el ascensor ya está ahí, con las puertas abiertas, y ellos lo que pretenden es que el menor número de almas, es decir, el menor número de personas, entremos en ese ascensor y entienden que la configuración, por lo que conlleva e implica del nuevo orden mundial, es el escenario ideal para que el menor número posible de almas, el menor número posible de personas, entremos en ese ascensor. Pero claro, ellos están ahí y ellos están a lo suyo. Y lo que planteo desde el principio y lo desarrollamos cuando lo entendáis oportuno, ya termino, es que si empezamos a entender lo que ellos quieren, si percibimos que han colocado ya los cimientos del nuevo orden mundial, ahora de aquí al año 2029 van a ir construyendo sus distintas plantas para que el 2030 sea una realidad, si empezamos a percibir por dónde andan, por dónde van, qué es lo que quieren, la gran pregunta es si podemos de alguna forma aproximarnos a saber lo que ellos quieren. ¿Sabemos lo que nosotros queremos? Tú sabes lo que quieres, yo sé lo que quiero. Es importantísimo que desde el punto de vista de cada cual se reflexione sobre el tipo de vida que llevamos, si le estamos haciendo el juego a ellos o estamos yendo por un camino distinto, si nuestra práctica de vida tiene que ver con sus sistemas de creencia, sus paradigmas, sus patrones y hábitos de vida,
o vamos por una dinámica distinta que nos haga merecedores en nuestro libre albedrío de entrar en ese ascensor y participar cuando corresponda, porque no sabemos ni la fecha ni la hora, cuando corresponda, de esa nueva humanidad. Así que estamos en un momento apasionante, absolutamente apasionante, amigas. Y esto no es momento de decir, qué miedo esta gente, lo que hacen, lo que deshacen, el poder que tienen. No, no, por favor, recordemos que tenemos todos una dimensión imperecedera. Aquí estamos, seres humanos, una perfecta conjunción de lo perecedero, lo efímero, nuestro pequeño yo, nuestra personalidad, nuestro mundo físico, emocional y mental, pero aquí estamos también como el conductor que somos. El coche es el pequeño yo, el conductor que somos, como compartíamos hace un año, que es nuestro ser verdadero y que es imperecedero, que no conoce la muerte, es esa dimensión álmico-espiritual. Y nosotros vamos a tener miedo desde lo que realmente somos, como decía San Juan de la Cruz, desde nuestra divinidad esencia vamos a tener miedo. No, hombre, por favor, no. Ya está bien de victimismo, de derrotismo. ¡Ay, qué miedo, qué malos son! Nosotros tenemos todo el poder. Si ellos, de hecho, chupan de nuestro poder y su empoderamiento es falso, es una gran mentira, es una gran falacia. Somos nosotros los que detentamos el poder. Somos nosotros los que en nuestra dimensión álmica tenemos por delante esa transición a esa humanidad tan preciosa. Y bueno, a partir de ahí nos situamos en el momento presente, analizamos lo que nos corresponde analizar, lo que va a suceder en esta edificación, en estas plantas que se van a ir levantando de aquí al año 2030 y vamos a vivirlo con sosiego, vamos a vivirlo con confianza y eso sí, sabiendo lo que ocurre, para que sabiendo lo que ocurre tengamos también oportunidad de vivir como corresponde estos momentos en coherencia con lo que realmente somos. Emilio, bueno, primero darte las gracias por estar aquí, porque eres un faro de luz para, por lo menos, vamos, para nosotras estoy segura y para mucha gente. Yo quería preguntarte, en las entrevistas que has hecho, nos queda claro que la figura de Trump no es como muchos piensan el látigo de las élites, sino parte de las élites. ¿Qué papel ocupa en este tablero de ajedrez, tanto él como Elon Musk? ¿Cuál es su estrategia? Y también cuáles son sus creencias más espirituales, por así decirlo, y quién está detrás un poco moviendo todo eso. Es fundamental el tema que planteas porque forma parte de la confusión, ¿no? Esa niebla, esa confusión que intentan lanzar y en la que nos intentan de alguna forma nublar nuestra vista y nublar nuestra conciencia. Podríamos decir lo siguiente. Tenemos información fidedigna. Yo he hecho un estudio recientemente que va a ser publicado en este mes de enero sí, creo que es este jueves o el que viene, en el canal de Telegram del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, donde se resume las 10 grandes fortunas personales que hay en el planeta, encabezadas con Elon Musk, que además ya era en septiembre la persona con mayor patrimonio neto del planeta, unos 250.000 millones de dólares, que se dice pronto, y que tras las elecciones norteamericanas, los datos que ha dado Bloomberg, la gran plataforma financiera, ha situado ya su patrimonio en más de 400.000 millones de dólares. Ahí está Elon Musk encabezando esa decena de grandes fortunas personales del planeta. Igualmente, las fortunas familiares. No coinciden las fortunas familiares con las fortunas personales. Las mayores fortunas familiares del planeta. Igualmente, lo que es la capitalización bursátil de las grandes transnacionales, las 10 mayores corporaciones transnacionales del planeta, que encabeza Apple, encabezan varias corporaciones tecnológicas y después aparecen otro tipo de corporaciones. Cuando sumamos la fortuna que tienen las 10 mayores fortunas personales del planeta, el patrimonio que tienen, ronda los 2 billones, medido en dólares, los 2 billones de dólares. La economía mundial mueve anualmente 110 billones de dólares. 2 billones de dólares es una cantidad inmensa para que sea el patrimonio de 10 personas, pero porcentualmente no es un porcentaje significativo de la economía mundial. Cuando sumamos las fortunas personales,
nos encontramos con lo mismo. Curiosamente, suman también casi, no llega, casi 2 billones de dólares. Vuelve a ser un pequeño porcentaje de lo que mueve la economía mundial. Cuando analizamos las corporaciones transnacionales, esto ya empieza a cambiar. Las 10 mayores corporaciones transnacionales mueven un volumen de recursos donde ningún país del mundo está por encima de ellas, salvo Estados Unidos. Es decir, las 10 mayores corporaciones transnacionales, su capitalización bursátil, su movimiento económico, es más que la economía china o es más que la economía europea en su totalidad, lo cual ya ahí empezamos a acercarnos a los resortes verdaderos de poder de un sistema socioeconómico que, dominando la economía, después también incide, como si fueran marionetas, en el entramado político institucional y en el complejo tecnológico y militar. Pero al hilo, ya para ir al meollo de lo que acabas de plantear, a la hora de identificar quién está detrás de todo esto, donde realmente está la acumulación, es cuando no hablamos de patrimonios personales, ni de fortunas familiares, ni siquiera de corporaciones transnacionales, sino de fondos de inversión. Fondos de inversión. Y los 10 mayores fondos de inversión, BlackRock está a la cabeza, Vanguard lo sigue. Cuando sumamos los 10 mayores fondos de inversión, los activos que gestionan suponen más de la mitad de la economía mundial. Ahí ya sí estamos tocando un resorte donde decimos, no, esto no es un porcentaje mínimo de la economía mundial, aquí ya estamos tocando el poder. Es decir, cuando hablamos de los grandes fondos de inversión, ahí sí que estamos hablando de quién de verdad dirige. Hombre, es verdad que las grandes fortunas personales, las grandes fortunas familiares, las corporaciones transnacionales están entrelazadas con los fondos de inversión. Los fondos de inversión gestionan activos de todo ello, pero los fondos de inversión tienen un protagonismo propio hasta el punto, repito, de que son ellos los que manejan la mayor parte de la economía mundial. Y ahí llega la gran pregunta. ¿Quiénes manejan los fondos de inversión, querida Cristina? ¿Quiénes manejan los fondos de inversión? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos las fortunas personales, las fortunas familiares, los que dirigen y los paquetes accionariales de las grandes transnacionales. Hombre, conocemos a los directores generales, a los CEO, ¿no?, que dice el lenguaje norteamericano de sigla. Conocemos a los directivos y ejecutivos de los fondos de inversión. Pero ¿quién está detrás de los fondos de inversión? ¿Quiénes realmente toman las decisiones de que, por ejemplo, en España, pues haya una gran inversión de los fondos de inversión en el IBEX 35, que estén metiéndose en medios de comunicación de lo que nosotros ingenuamente tildamos de progresistas y de conservadores, pero que cuando escarbamos en sus paquetes accionariales donde los fondos de inversión están entrando, nos encontramos a los mismos, exactamente a los mismos fondos de inversión que juegan con nosotros en este juego de trilero, ¿no?, en lo que se ha convertido la política. ¿Quiénes están detrás de los fondos de inversión? Esa es una pregunta que, a mi modesto entender, no podemos contestar porque se mueven en el anonimato, sino de lo blanco, por decirlo coloquialmente. Bien, vamos a meternos en lo que hacen Elon Musk. ¿Qué hacen las empresas de Elon Musk? Claro, las empresas de Elon Musk están a la cabeza. Una de las grandes corporaciones propiedad de Elon Musk es Neuralink. Neuralink está especializada en las tecnologías invasivas. Está a la cabeza mundial en la implantación de sensores cerebrales para el control de la población. Han empezado, como siempre empiezan, diciendo que eso es bueno para las personas que tienen ELA, que tienen enfermedades, pero ojo, porque ellos lo que plantean es una ideología transhumana donde el ser humano haríamos muy bien en meternos unos sensoritos y unos implantes, porque de esa forma estaremos conectados con la tecnología, tendremos un aumento de nuestras capacidades cerebrales gracias a las tecnologías. Y claro, lo que nunca nos dicen es que si tú te conectas a la nube y puedes acceder con tus pensamientos gracias a esos sensores a la nube, lo que no te dicen es que obviamente si tú estás conectado a la nube estás conectada. Con lo cual el monitoreo y el control es continuo y es permanente. Esta es una de las grandes corporaciones de Elon Musk. Otra gran corporación de Elon Musk, que creo que todos conocemos, se llama SpaceX. SpaceX es la que está lanzando satélites al espacio en torno a la Tierra.
con el objetivo de aportar una tecnología, dicen ellos, que nos permitan que haya cobertura en todo el planeta, bajar con mucha rapidez información de la nube, pero ojo, porque esa red de satélites en el 2030, ahora hay 14.000 lanzados, en el 2030 deben estar lanzados 100.000. Con lo que la Tierra estará rodeada de 100.000 satélites que estarán conectados entre sí vía láser y estarán conectados con las estaciones base que hay en la Tierra, que a las que ya hay se le están sumando nuevas, y el cómputo final va a ascender a 5 millones de estaciones base. Un poquito de imaginación. La madre Tierra, 100.000 satélites dando vuelta en torno a ella y conectadas, estos satélites conectados con 5 millones de estaciones bases. No hace falta tener mucha imaginación, es una enorme telaraña. ¿Y qué es lo que se mueve ahí? Frecuencias electromagnéticas. Sí. Frecuencias electromagnéticas que además se pueden medir localmente, es decir, como se ha hecho en la guerra de Ucrania, es decir, se pueden focalizar cambios de frecuencia no para toda la red planetaria, sino para sitios concretos que se elijan. Y podemos pensar, bueno, ¿y qué significa o qué puede implicar que manejen las frecuencias electromagnéticas? Seguro que Sara nos puede hablar mucho de lo que es la musicoterapia, es decir, de cómo depende de los hercios, determinadas músicas nos aportan paz, concentración, sosiego y armonía, pero otras frecuencias vibracionales nos aportan cólera, enfado o distracción o nos sacan de quicio. Eso es algo que en la ciencia se comenzó por la musicoterapia. Hoy la ciencia ha hecho suya ya. Al principio tenía su reparo, pero hace ya tiempo que la ciencia hizo suya la musicoterapia y nos dice claramente el enorme peligro que se tiene cuando estamos metidos en una especie de gran tela electromagnética que además se puede manejar por las corporaciones para que nuestro estado de ánimo en un sitio o en otro, porque pueden cambiar, vaya variando. Con lo que María José y Sara, y concluyo, no, el quid de la cuestión no está en que tengan un enorme patrimonio, por grande que sea, que nos podíamos plantear temas éticos, ¿no? ¿Qué hace una persona con 400.000 millones de dólares con la cantidad de gente que todos los días, más concretamente con los 2.720.000 niños que se mueren de hambre en el mundo todos los años? No se podría hacer algo al respecto. Pero es que más allá de eso, es que cuando entramos en lo que son las corporaciones, de donde sacan después estas ganancias tan descomunales, son corporaciones claramente transhumanas, entendiendo por transhumanas corporaciones que van hacia ese orden mundial. La ideología del nuevo orden mundial es el transhumanismo, y el transhumanismo lo que quiere es convertirnos en infrahumanos, seres humanos que olvidamos nuestra dimensión trascendente, olvidamos nuestro verdadero yo, olvidamos que somos inmortales, con lo cual no nos tenemos que obsesionar tanto con vivir más. Oye, mira, si vivimos muy bien, pero que no sea una obsesión, porque lo que somos no va a conocer la muerte, porque tiene un carácter inmortal. Y por supuesto que tenemos unas capacidades que son nuestras cualidades álmicas, unas capacidades espirituales que tenemos que poner en valor, en lugar de olvidarnos de ellas y estar ahí conectados a unas máquinas donde el quid de la cuestión no es que las máquinas te coman. Hay gente que dice, es que las máquinas nos van a comer. No, si el problema es que nos estamos metiendo nosotros en las máquinas, es decir, el problema es que nosotros nos hacemos máquinas. ¿Os acordáis la película Matrix, la gente enchufada? Sí, me acuerdo. Nosotros voluntariamente, lo que quiere el transhumanismo es que voluntariamente, para encima voluntariamente, nos enchufemos a todas esas tecnologías artificiales, virtuales, implantes, sensores, microchips, chips subcutáneos, con el objetivo de vivir un poquito más, tener capacidades mentales aumentadas, poder tener acceso a una realidad virtual en donde me voy a encontrar bien, voy a poder vivir unas experiencias que en tu mísera vida no vas a poder vivir, etcétera, etcétera. Y todo eso, finalmente, para que nos olvidemos lo que somos y terminemos siendo como unos terminales, ¿no?, de ese entramado tecnológico enorme, y tú, yo y el otro, unos terminalitos, ¿no?, donde de esa tecnología, en lugar de ser auténticamente seres humanos con todo lo que ello conlleva. Así que, claro, mi opinión, por tanto, sobre Trump y sobre Musk y demás, yo sé que es muy contundente, que es muy dura, la abierto porque no tengo ninguna duda al respecto, pero vuelvo a lo de antes. Oye, cada cual que utilice su discernimiento, que utilice su sentido común, pero yo pongo sobre la mesa estas opiniones y estas valoraciones, y que cada cual ya, bueno, pues saque sus conclusiones, faltaría más. Pues mira,
Y del asunto de la desclasificación de los extraterrestres, ¿tú crees que la llevará a cabo Donald Trump? No tengo ninguna duda de que sí, no tengo ninguna duda. Ujú. Y fijaros, es un tema que me viene interesando hace tiempo. Eh, Poco antes de que comenzara lo que comenzó en el 2020, la célebre crisis sanitaria, vamos a llamarle así, para que no haya problema en la censura del vídeo, aquella crisis sanitaria que arrancó en marzo del 2020, curiosamente, a finales del 19 fue el momento en el que entidades e instituciones que venían negando absolutamente, ninguneando y ridiculizando todo lo que tiene que ver con vida extraterrestre, ovnis, etcétera, etcétera, dieron de la noche a la mañana un giro y empezaron a decir, oye, esto tiene sentido común, y empezaron a levantar prohibiciones. Estoy hablando del Pentágono norteamericano, por ejemplo, es decir, del alto mando de las fuerzas militares norteamericanas. A la Fuerza Aérea le estaba prohibido a los pilotos hablar de objetos volantes no identificados que podían ver durante sus misiones. A partir del año 19, no solamente se levantó esa prohibición, sino que se le alentó a que hicieran público los avistamientos que podían tener. La NASA cambió por completo su discurso, de ridiculizar a poner en valor. Y a partir de ahí, desde ese año 2019 hasta la actualidad, esto va a más y va a más y va a más. Las revistas científicas, hay una de astronomía y astrofísica muy importante que ha publicado ahora a principios del año 2025, hace unos días, un estudio muy profundo que han hecho durante todo el año 2024, preguntándole a científicos, astrobiólogos fundamentalmente, especializados en la vida en el universo, sobre la vida extraterrestre. Y el 86% hay un consenso de la existencia de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. El quid de la cuestión es que esto ha podido ser así siempre, es decir, que ha habido siempre vida en el universo, es evidente. Pero ¿por qué ahora revistas científicas y académicas, instituciones como la NASA, entramados militares como el Pentágono, por qué en lugar de hacer lo que antes hacían, están abriendo las puertas de par en par? Bien, yo creo que esto hay que unirlo también, María José y Sara, con lo siguiente. En septiembre del pasado año 2024, el 21 y el 22 de septiembre, se celebró en Naciones Unidas la denominada Cumbre para el Futuro. Esa Cumbre para el Futuro convocó a todos los países del mundo, estuvieron presentes 193 naciones, y sin el voto en contra de ningún país se aprobó el denominado Pacto para el Futuro. El Pacto para el Futuro tiene muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, tiene el denominado Pacto Digital Global, que lo que va a hacer es promover el transhumanismo y las tecnologías aplicadas de la forma que antes compartíamos. El hecho de que haya tantas almas encarnando ahora a la vez, cuando a lo largo de la historia no ha sido así, sino que han ido ahora voy tú, ahora vas tú, ahora voy yo, ¿qué está pasando para que tantas almas estemos encarnadas a la vez? Y permíteme Ahora una vamos a nota. estar pendiente, ahora vamos a estar pendiente a llegar a estos 10.000 millones de almas. Bueno, pero insisto que lo de los 10.000 millones de almas tenemos que Bueno, ponerlo bueno, como, pero por ahí, por ahí, por ahí. pueden ser un poquito más o un poquito menos, no lo sé. Pero en fin, lo tenemos que poner ahí como una referencia que nos ayude a vislumbrar lo que quizás sí sea lo realmente importante, que estamos viviendo una época de la humanidad muy, muy, muy digna de Intensa. tener en cuenta. Y fíjate que para que no aparezca el materialismo, porque claro, el pensamiento materialista ante la explosión demográfica, ¿qué es lo que nos diría el pensamiento materialista? Vamos a ver. Cogemos un grupito de ratones, ¿vale? Si al grupito de ratones le damos mucho alimento, se reproducen y ese grupo crece. Sin embargo, si al grupito de ratones le quitamos alimento, no se reproducen y la población se estanca o decrece. Estos son experimentos de laboratorios con ratones o con otras formas de vida, con esta manía que tenemos nosotros de manipular la vida y de no respetar la vida, aunque de esos animales que consideramos que son despreciables, cuando son seres maravillosos
en los que de alguna forma también tiene que estar presente el espíritu. Pero en fin, Y el también alma. y un alma que exista. Sí, de hecho en los animales se habla de que hay almas grupales, almas grupales. Alma grupal es un alma que encarna a la vez en varias formas de vida. Esto es lo que sucede en los reinos de la naturaleza. En el ser humano no existen las almas grupales, sino almas que se llaman diferenciadas o individuales. ¿Por qué? Porque el ser humano es una forma de vida autoconsciente. Yo, Emilio, tengo autoconsciencia de mí mismo. Y el alma que encarna en Emilio es un alma que se llama diferenciada o individualizada. En los animales que no tienen autoconsciencia, no digamos ya en el mundo vegetal, que no tienen autoconsciencia, la presencia del espíritu es a través de almas, entre comillas, grupales, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo que iba es que la reflexión materialista nos diría, oye, lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo espiritual, Emilio, que están mezclando el tocino con la velocidad. La demografía ha aumentado porque hay más recursos, porque hay más medios, porque la población, los medios que disponemos la humanidad desde la revolución industrial, pues han aumentado y claro, a partir de ahí, como hay más comida, hay más Es que recursos, menudo tema, pues ha aumentado. dejando de respetar los ciclos naturales, a la madre tierra, así nos. Pues sí, efectivamente. Y tú fíjate que para que los materialistas no tengan argumento, ¿dónde se ha producido el incremento demográfico? No se ha producido en los países que llamamos desarrollados, bajo ningún concepto. El incremento demográfico, Arancha, ha tenido lugar, uy, la cámara se me ha ido. El incremento demográfico ha tenido lugar fundamentalmente en esos países que llamamos países subdesarrollados, con menos recursos. Esto es un disparate, porque esos países no es que no tengan recursos, es que el mundo desarrollado le ha esquilmado los recursos. Por eso tienen pocos recursos, porque se lo hemos quitado, entre comillas, ¿no? Pero dicho esto, donde se ha producido la explosión demográfica ha sido en zonas del planeta con escasez de recursos. No se ha producido en Europa, no se ha producido en Estados Unidos o en Canadá, no se ha producido en Australia, no se ha producido en el mundo desarrollado, sino en países con menos recursos. Con lo que al materialismo no le vale la excusa de los ratones. No pueden decir, no, no, claro, es que ha habido un incremento poblacional porque hay más recursos. Pues no, mira, para que ese argumento no te valga, el incremento poblacional, es decir, la mayor presencia álmica en este Qué fenómeno. bonito es esto, recibirlo y dejar que Pues nuestra sí, alma siga su camino, ¿no? en esa, Ayer me veía, perdona, ayer me veía diciendo allí en el trabajo, ¿no? Es que no me pienso adaptar bueno, claro, es que ahora podríamos hablar del perdón, de todos estos escenarios proyectados que están ahí para que nosotros conectemos con quién somos realmente, que aprendamos a tener más respeto, a poner límites. Ahí ya entraríamos en un terreno que me encanta, ¿no? Más práctico de terapia, entre comillas, espiritual, ¿no? Pero sí es cierto. Y aquí me gustaría ya matizar y entrar a ver hasta dónde tú cuando me digas cortamos, porque hoy puede ser muy larga, está como muy abierto todo el tema de información. El tema de los deseos del ego, el deseo del ego, en plural, en singular, no importa, al final es uno, ¿no? Versus el deseo del amor, ¿no? Este espíritu, este alma, eh, el deseo es todo, el deseo es amor, el deseo es vida. Bueno, si quieres podemos, como me encanta cómo desarrollas los conceptos y los describes, si quieres podemos empezar hablando de lo que es el deseo para ti y luego ya irnos ramificar a estas dos vertientes que sería miedo o amor, ¿no? Ego, amor, ego, verdad. Bueno, no sé. muy bien, Siento que seguro que tiene que ver con todo este mapa que hemos abierto tantísimo del tema del alma. los deseos podríamos decir, Arancha, que es la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo. Desde que nacemos, entre comillas, van apareciendo unos deseos. Esos deseos pueden tener unos contenidos u otros. Pueden ser más groseros o más sutiles, pero es una forma de relacionarnos con el mundo. Cuando yo me observo a mí con mis deseos, bueno, pues la forma que yo tengo de relacionarme con el mundo. Y cuando esto lo tenemos en cuenta y tenemos en cuenta lo que hemos compartido antes, de que el ser humano es la dimensión álmico-espiritual, el conductor, el espíritu como tripulante en el centro del alma,
y decimos que el conductor encarna en el coche y el coche es lo perecedero, podríamos decir que podemos entender que lo perecedero en su relación con el mundo tiene unas tendencias por la propia configuración de lo perecedero que hay en nosotros, tiene unas tendencias, tiene unas orientaciones, tiene unas inclinaciones, tiene unos deseos que son distintos a los del conductor que encarna en el coche. El coche es perecedero y per se su relación con el mundo lo hace de un modo distinto a la dimensión álmico-espiritual, el conductor que encarna en el coche, que es imperecedero. Obviamente lo perecedero y lo imperecedero no se relacionan con el mundo de la misma manera. Tienen orientaciones, inclinaciones, deseos distintos. Pero el ser humano es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. La clave está, y ahora ahondaré en ello, la clave está en que el coche esté bajo el mando del conductor, porque el conductor es lo imperecedero y el coche perecedero debe estar bajo el mando consciente del conductor. Yo tengo mi coche aparcado ahí, a pocos metros de donde estamos hablando. Y cuando yo voy a mi coche, el coche tiene que estar bajo mi mando, el mando del conductor. Yo no quiero entrar en un coche donde el coche vaya donde le da la gana y que yo no tenga capacidad de dirigir el coche hacia lo que yo quiero ir. Y en la dimensión álmica espiritual encarna con un propósito de vida, lo que orientales llaman un dharma, ¿no? Hay un propósito de vida. Y el conductor, cuando encarna en el coche, tiene un propósito de vida. Y claro, el mando consciente, ¿qué significa? Que el coche esté al servicio del conductor. Si el coche está al servicio del conductor, el coche tiene que hacer suyo los deseos del conductor. El problemilla surge cuando, una vez que estamos encarnados, el coche Problemilla. tiene autonomía propia, va por su cuenta y es como si el conductor estuviera dormido. Ahí está el conductor, pero es como si el conductor estuviera dormido. Y resulta que el coche, como si fuera estos coches modernos que dicen que andan solos, el coche, como el conductor se ha dormido, te lleva donde el coche quiere. Y tú fíjate, si dejamos al coche, si estamos dormidos, no somos conscientes de lo que somos, el conductor está olvidado, por así decir, y el coche va por su cuenta, ¿de qué forma nos relacionaremos con el mundo? Pues nos relacionaremos con el mundo desde las inclinaciones, los deseos, de lo perecedero y efímero que hay en nosotros. ¿Y cómo se relaciona lo perecedero, lo efímero, lo pasajero con el mundo? Con miedo, Arantxa, con miedo. Porque lo perecedero es perecedero y por tanto nunca va a confiar en la vida. Siempre va a ver la vida con recelo, porque claro, va a perecer en algún momento. Y la vida, por tanto, se va percibiendo desde el coche, si no está el mando consciente del conductor, como algo hostil, como algo que me puede dañar. Y a partir de ahí vamos fabricando un mundo de deseos muy egoicos. Querido Emilio, salió en la charla muchas veces el designio de los tiempos. En este momento en el que se habla que la Tierra está elevando su frecuencia a dimensiones más altas, que también se habla de los 3 días de oscuridad, que no sabemos bien, no comprendemos bien qué serían 3 días, pero que está presente, por lo menos en el inconsciente colectivo, este salto cuántico, este designio de los tiempos, para nosotros estar acorde y para poder aprovechar todas estas llamaradas solares, estas frecuencias de elevación que están surgiendo, ¿cómo hacer para estar nosotros alineados, para poder estar a tono con esta evolución que pareciera que el designio de los tiempos nos trae acá, que es lo que está sucediendo y lo que es oportuno? ¿Cómo alinearnos nosotros desde nuestra humanidad? Ciertamente, he utilizado varias veces la expresión una nueva humanidad en una tierra restaurada. Esto es muy importante que no lo olvidemos.
porque las tradiciones hacen referencia a esto, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Eso de la tierra restaurada, ¿qué significa? Bueno, pues hace mención a que efectivamente el planeta Tierra es también una entidad. El planeta Tierra también tiene un ser, también tiene una frecuencia vibracional. Y la vibración de la Tierra está aumentando. No solo porque lo diga la resonancia Schumann, sino que hay cada vez más indagaciones científicas que ponen de manifiesto ya no solo la vibración del planeta como tal, sino que hay un incremento de la frecuencia vibracional del planeta. ¿Qué es lo que sucede? Que los tiempos espirituales no funcionan como los tiempos materiales. Los tiempos materiales son lineales. Los tiempos espirituales no se basan en la linealidad, sino que yo diría de una forma coloquial que son acumulativos. No es una línea recta, horizontal, sino que es una línea vertical. Y es como si fuera un vaso que se va llenando de agua gota a gota. Eso es lo que le está ocurriendo, de hecho, a la Madre Tierra. Está aumentando su frecuencia vibratoria gota a gota, poco a poco, poco a poco. Hay que estar muy atentos para percibirlo. Algunos científicos se han dado cuenta. Hay grandes maestros y maestras que nos advierten, pero no lo veis. ¿No veis que la naturaleza está ya brillando de una manera distinta, que el agua tiene una tonalidad y una brillantez distinta? ¿No sois capaces de verlo? Bueno, pero a nosotros, a la mayoría, nos puede costar trabajo verlo. Pero esa frecuencia, ¿por qué? Porque esa frecuencia vibratoria va subiendo gota a gota, gota a gota, gota a gota. ¿Y qué es lo que está anunciado? No porque sean adivinos, sino porque tienen una sabiduría de cómo funcionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. No es un tema de adivinación, no es una profecía, es un conocimiento cierto, repito, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Y los que tienen esa sabiduría, hace tiempo que nos dijeron que habrá un momento determinado en el que este vaso que se va llenando gota a gota, la frecuencia vibratoria de la Tierra que va aumentando poco a poco, habrá una gota que desborde el vaso. Habrá una gota que desborde el vaso. Y entonces viviremos algo extraordinario y maravilloso. Y es que la realidad en la que estamos aumenta su frecuencia vibratoria. Utilizando el lenguaje musical, la realidad en la que estamos es como si estuviéramos en do, re, mi, como si esta fuera la dimensión mi, y en un momento concreto, cuando la gota desborda el vaso, después de un proceso acumulativo, hay una gota que desborda el vaso, y cuando se desborda el vaso, de mi pasamos a fa, a una vibración más alta. Todo lo que hay en nuestro alrededor, la Tierra entera pasa a una frecuencia vibratoria más alta. Pregunta, cuando eso suceda, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con todo lo que tenemos en nuestro entorno? El contenedor, que es la Madre Tierra, de mí pasa a fa. ¿Y conmigo? ¿Qué es lo que pasa? La respuesta es muy sencilla. ¿Tú en qué clave vibratorias estás? Cuando eso suceda, como tu frecuencia vibracional no tenga sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra, no podrás estar en esa tierra restaurada. Es así de sencillo. Te quedarás como atrás en una especie de submundo, porque la Tierra ya no estará en donde estaba, se habrá elevado vibracionalmente, y en esa tierra restaurada estarán todos los seres humanos, todas las formas de vida que hay en el planeta, en este gran contenedor, que estemos también en sintonía con la clave fa. ¿Y qué hacemos? Que es lo que tú también planteabas. ¿Qué hacemos para que en lugar de estar en mi, estemos en fa? Porque es lo que nos corresponde ahora. Lo que nos corresponde ahora es empezar ya a una dinámica de vida que eleve nuestra frecuencia vibratoria, para que cuando se produzca ese desbordamiento del vaso y la Tierra pase de mi a fa, a nosotros no nos coja desprevenidos y tengamos ya un estado de conciencia con una cualidad vibracional que nos permita, como seres humanos, estar en esa tierra restaurada, configurando la nueva humanidad de una mayor cualidad vibratoria y, por tanto, también de una mayor cualidad álmica y espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Pues muy sencillo. A esa nueva tierra, a esa nueva dimensión, a esa clave fa a la que coloquialmente estoy haciendo referencia, no está invitado, amigos y amigas, no está invitado nada de lo viejo.
ni el materialismo, ni el egoísmo, ni el economicismo, ni la deshumanización, ni el apartamiento de la naturaleza, nada de eso está invitado. Eso lo podemos tener absolutamente claro. Todo lo que el alejamiento de lo divino y lo sobrenatural ha traído consigo, nada de eso está invitado, nada de eso formará parte de la nueva tierra y de la nueva humanidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estaré invitado yo? Pues bien, la invitación nos la tenemos que hacer cada uno. Esta invitación no se compra en internet, no te la puede regalar nadie. Podemos colaborar, podemos apoyarnos, por supuesto que sí, pero finalmente la invitación tiene que hacerla cada uno. Y esa invitación, no me cansaré de repetirlo, porque es fundamental, es nuestra práctica de vida. Cómo vivimos cada instante de cada día. Esto no son cosas abstractas ni teóricas. Estos no son discursos, para eso están los políticos. No, estos no son discursos. Aquí estamos hablando de espiritualidad y de conciencia. Y estos no son discursos, ni palabras que van, ni palabras que vienen. Esto es nuestro comportamiento diario. Y como tan maravillosamente dice la República de Platón, ese precioso diálogo entre Platón y Sócrates, a las almas que van a volver a encarnar se les dice almas pasajeras, porque es lo que somos aquí. Ahora estamos aquí y después no estaremos. Almas pasajeras, vais a volver a encarnar. Y se les dice a estas almas pasajeras, a la vuestra y a la mía, en ese precioso texto al final ya de la República de Platón en su diálogo con Sócrates, vais a volver a encarnar. La virtud está a vuestro alcance. Que lo hagáis vuestra o no, depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Que la virtud la hagamos nuestra o no, depende solo de nosotros, porque Dios es inocente. Pues bien, la invitación significa que hagamos nuestra la virtud. Y la virtud es mucho más que una palabra y es una dinámica de vida, una práctica cotidiana donde seamos nuestra mejor versión y propiciemos una forma de vida donde seamos buenas personas en el buen sentido de la palabra. Es así de sencillo, es así de simple, lo podemos expresar de forma muy solemne, muy grandilocuente, pero creo que cada uno en su fuero interno, mirándose cada uno ahora mismo en este preciso instante, puede percibir si realmente estamos ya en esa dinámica de vida y si percibimos que de alguna forma tenemos al menos la voluntad, porque claro, salimos de un alejamiento, con lo cual tenemos como pasos adelante y pasos atrás, y a veces, por así decir, nos despistamos, pero ahí hay una voluntad. Si esa voluntad de avanzar por este camino está en nosotros, y además esa voluntad tenemos en cuenta que tenemos también la presencia de lo crístico, la presencia de Cristo, que sigue aquí de alguna manera, que nos sigue apoyando, que ese maravilloso acto de amor nos sigue impregnando. Si todo eso lo tenemos en cuenta, tenemos una maravillosa oportunidad que está al alcance de todos, si así lo queremos, de participar de esa nueva humanidad y de tener la frecuencia vibratoria para cuando llegue el momento podamos estar en sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra, configurando, siendo parte de esa nueva humanidad en la Tierra restaurada. Muy potente y muy interesante, Juan Luis. Como me has pedido rapidez en la contestación, voy a intentarlo hacer. Diría que, en primer lugar, lo que es válido para todos es que tengamos en cuenta de que la realidad en la que vivimos tiene un orden, un orden. De hecho, los sabios de la Grecia clásica, por ejemplo, no hablaban del universo, hablaban del cosmos. El cosmos es un universo con orden. Las tradiciones espirituales nos han hablado de un orden. Me encanta la expresión de Agustín de Hipona, que habla del ordo amoris, del orden del amor. Hay un orden. Vivimos en un contexto de vida y de existencia que tiene un orden implícito. Esto es precioso, también tiene que ver con el término oriental del Tao, ¿no? Que el principio primordial que todo lo orienta, que todo lo impulsa, y como el principio primordial que impulsa la vida y la existencia entera del cosmos en su totalidad es el mismo, pues significa que hay unos patrones, significa que hay unas pautas de vida, significa que hay unas leyes, que hay unos principios. Y esas leyes, esos principios, esas pautas, esos patrones se plasman en lo que históricamente, por ejemplo, hemos denominado la geometría sagrada, se plasma en patrones numéricos, se plasma en ciclos. Pitágoras hablaba de la música de las esferas, porque también se plasma
en una forma del lenguaje matemático que es precisamente el lenguaje musical, es decir, lo que son esos grandes patrones, principios, etcétera, que hablan con claridad de que hay un orden implícito en la vida y en la existencia, esto tiene concreciones muy específicas. Y la geometría sagrada, los códigos numéricos y muy posiblemente los códigos musicales, decía Beethoven que la música es el lenguaje de Dios, pues tiene mucho que ver con esto. Entonces, lo primero es que esto lo integremos. No estamos en una especie de caos donde las cosas ocurren por casualidad. No, no. Aquí hay unas sincronías, hay unas causalidades. Y como hay sincronías y causalidades, también hay unas señales. A partir de ahí, tú has aportado una clave importantísima. Siendo esto así, la manera de acceder y la manera de rentabilizar en el sentido de uso y de práctica lo que acabamos de compartir es propia de cada uno. Esta es la maravilla de la vida, porque la vida no tiene un sentido obligatorio, ni todos tenemos que ir siempre como uniformados uno detrás de otro. No, no, no. Ahora cada uno, siendo esto así, cada uno, desde lo que realmente somos, tiene su propio camino. Tiene su propio camino, como tú has dicho, porque cada uno tiene un propósito de vida. El propósito de vida siempre es evolutivo, el crecimiento en autoconciencia, pero eso en cada uno se plasma de un modo distinto. Y también tiene mucho que ver con los dones y con los talentos, con nuestras capacidades creativas innatas. Tus capacidades innatas, tus dones y tus talentos son maravillosos, no son posiblemente los míos. Y los míos son maravillosos y no son posiblemente los tuyos. Pero esto no es ni mucho menos una anomalía, esto es la riqueza en la que vivimos. Y cada uno tiene que conocerse a sí mismo para saber perfectamente cuál es la puerta, por decirlo de alguna forma, dónde está la llave para poder acceder al principio de esos patrones, de esa geometría, de esos códigos. Y la llave que a mí me vale no tiene por qué ser la que te vale a ti y viceversa. Y eso cada uno tiene que encontrarlo. Yo modestamente he intentado avanzar al respecto. Por lo que tú acabas de plantear, percibo que tú también modestamente también has avanzado al respecto. Pero la llave que tú has usado, la que he usado yo, la podemos poner sobre la mesa simplemente a modo de ejemplo, pero no porque sea lo que tienen que hacer los otros. Las otras personas, cada cual tiene que buscar su llave, por Claro. decirlo de alguna manera. Me alegra mucho que compartamos esa opinión porque es lo que veo a diario, que la gente le da por repetir, por imitar. Y no es imitar, es que tenemos algo en común maravilloso, pero también tenemos algo individual que hay que honrar, que es ese propósito, ¿no? Bueno, mira, nuestro personaje puede creer que está trabajando para la luz, que para mí es, digamos, la tecnología de la conciencia en realidad, pero podría ser que estuviera trabajando para lo involutivo sin darse cuenta. ¿Y qué pruebas del algodón tenemos para esto? Porque lo mismo que hay una tecnología de la conciencia, creo que estarás de acuerdo conmigo, que hay una tecnología de la conciencia, hay una tecnología de la inconsciencia, cuando uno lo que quiere es servirse a sí mismo. Entonces, por favor, ¿qué claves para que no, coloquialmente te lo digo, para que no la caguemos cuando estemos trabajando con la parte espiritual, con todo el corazón, para aprender de la experiencia de la tecnología de la conciencia? ¿Qué llaves de algodón hay? Y si es verdad que podemos estar un poquito equivocados a la hora de trabajar. Tú has hecho mención a la expresión sentido de la vida. Yo he hecho referencia hace un momento al servicio a la vida, has dicho. Yo he hecho mención en mi respuesta anterior al Tao, el principio primordial que todo lo impulsa. Claro, si hay un orden y hay un principio primordial que todo lo impulsa, eso significa que la vida, la existencia, lo manifestado, el cosmos y todo lo que en él se integra, tiene un sentido. Eso es precisamente el significado del Tao, una especie de camino, ese vocablo chino antiguo, nos habla de un camino, de que todo tiene un sentido. Pero ojo, porque ese sentido que tiene la vida, podemos vivir o alineados en armonía, en sintonía con el sentido de la vida, o a contramano del sentido de la vida. ¿Cuándo vivimos a contramano del sentido de la vida? Cuando lo que priorizamos es el servicio a mí mismo. Y el mí mismo tiene que ver mucho con el coche al que antes hacía referencia.
En lugar de priorizar la vida y el sentido de la vida, me quedo en el árbol, no veo el bosque, me quedo en el árbol e intento vivir a mi servicio. Egoísmo, egocentrismo, inconsciencia, etcétera, etcétera, son las consecuencias. En cambio, cuando vamos levantando la mirada, cuando vamos dándonos cuenta, tomando conciencia, nos vamos poniendo cada vez más al servicio de la vida. Un servicio de la vida que es realmente ponernos al servicio de nosotros mismos, pero con mayúscula. Porque cuando nos ponemos a contramano de la vida, estamos al servicio del coche. Intentamos ahí egocéntricamente darle al coche lo que le satisface, evitar lo que no le gusta. En cambio, cuando nos alineamos con el sentido de la vida, estamos entendiendo la verdadera magnitud y la verdadera entidad de lo que somos, del conductor que somos. Porque la vida es también la vida nuestra. Mi vida no es distinta de la vida con mayúscula. Y si yo vivo alineado con el sentido de la vida, estoy también alineándome con el sentido de mi vida, pero de mi vida, de mi verdadero ser, de lo imperecedero que hay en mí. Dicho esto, la gran pregunta, bueno, ¿y cuándo puedo darme cuenta de que voy por un camino o por otro? Pues sí, podemos darnos cuenta por varias razones. Primero, lo hemos compartido cuando hablamos de la descripción que se nos hace de la nueva humanidad. La fatiga, el esfuerzo, en la percepción de ir cuesta arriba. Cuando eso aparece en nuestra vida, tendríamos que pararnos y recapacitar si de verdad estamos yendo, dicho de una forma coloquial, por el buen camino. Porque se nos habla con claridad que cuando estamos alineados con la vida y estamos viviendo desde la conciencia o actuando de verdad desde la conciencia, esto no sucede. Las cosas se van como articulando en lo que, expresado de algún modo, podríamos decir mágicamente. Y no es mágicamente, es la propia plasmación de la vida y su sentido. Es decir, creo que cuando acometemos un proyecto, cuando acometemos una iniciativa, por supuesto que hace falta voluntad para llevar a cabo una iniciativa o un proyecto consciente, por supuesto que hace falta perseverancia, por supuesto que sí, pero cuando aplicando voluntad y perseverancia vamos viendo por la experiencia de que esto no termina de arrancar, de que estamos continuamente como con dificultades, con complicaciones, con esfuerzo, como decía antes, con fatiga. Ahí nos está diciendo la vida que algo está fallando y que es posible que ahí se esté metiendo nuestro pequeño yo, nuestro pequeño ego, se esté metiendo lo egoico. Creo que esto es un dato fundamental. Para mí es importantísimo. Cuando cometo un proyecto, por supuesto que lo hago con todo el corazón y con todas mis ganas. Y eso significa voluntad y perseverancia, por supuesto que sí. Esto no es un huevo que se echa a freír. Pero cuando en el desenvolvimiento voy percibiendo esa fatiga, ese esfuerzo, esas complicaciones, esas dificultades, Stop. me paro y tengo que reflexionar. Oye, ¿se estará aquí metiendo por medio algo que no he computado y que tiene que ver con ese pequeño yo que está aquí haciendo de las suyas, ese coche loquillo que anda por El ahí perfeccionismo, haciendo... todo eso, sí, sí, sí. Esto es muy importante. Y otra cosa muy importante es lo siguiente, Juan Luis, y es un tema muy necesario de recordar. La creación. Desde luego que somos co-creadores, evidentemente. Estamos en una realidad maravillosa, un orden sensacional, y cada componente de ese orden es el orden mismo. Cada ola es el propio océano y, por tanto, somos co-creadores del propio océano y no solamente parte integrante, sino es como un punto de una esfera que, siendo un punto en la esfera, es la propia esfera. A partir de ahí, nuestra capacidad creativa y creadora, co-creadora, si queremos decirlo así, es indudable. Ahora bien, esa capacidad creadora la tiene el conductor, no la tiene el coche. Y esto se pone muy bien de manifiesto en lo siguiente. Ojo con a donde dirigimos nuestra capacidad creadora. Porque yo percibo que hay muchas personas que se creen esto que en el supermercado espiritual, en la New Age, se habla mucho de que podemos crear desde la mente. Vamos a ver, por supuesto que el conductor puede usar la mente con los pensamientos, con la fuerza mental como fuerza creadora, pero es el conductor el que tiene esa capacidad. Si tú no pones en valor al conductor que eres, a tu verdadero yo, y lo que haces es vivir desde el coche e intentas desde el coche utilizar la mente para crear, eso es una falacia.
Eso es un engaño, eso no es real y eso no va a producir realmente ninguna creación. Y esto sucede muchas veces porque cuando intentamos crear, y a lo mejor no nos damos cuenta que no lo estamos haciendo desde lo que somos, desde el conductor, sino desde el coche, los objetivos de la creación no están al servicio de la vida, sino al servicio de mí mismo. Entonces, ese castillo de naipes se cae por completo. Cuando intentamos, repito, usar la capacidad creadora, creyendo que la tenemos, y la tenemos, pero la tenemos desde lo que somos, en lo imperecedero que hay en nosotros, y lo intentamos usar desde el coche para cuestiones que le interesan al coche, que le interesan al mí, que le interesan a nuestro pequeño yo, ahí la capacidad creadora no va a aparecer. Y eso puede llevar a mucha frustración, porque puede ser que hemos aprendido la teoría, lo intentamos llevar a la práctica y no tenemos resultados reales. Lo mismo tenemos algún resultado provisional, pero es puramente efímero. No tenemos resultados reales. Y entonces podemos creer que la teoría es falsa. No, la teoría es cierta, pero la teoría tiene un complemento básico y ese complemento básico es que tienes que poner en valor lo que eres y desarrollar esas capacidades desde lo que eres, lo cual significa también desarrollarla al servicio de la vida y no al servicio de tu pequeña vida. El momento de las tecnologías, Sí. bien usado es maravilloso. Cosas distintas como algunos lo querrán usar. Entonces creo que como todo estamos en un momento álgido de evolución de la conciencia, donde se nos está presentando siempre la misma disyuntiva. Cada vez más cosas hay a la vista en lo que tiene que ver con lo social, en lo científico, en lo político, cada vez más cosas están a la vista y a partir de ahí, ¿qué hago yo con esa información y cómo gestiono yo mi vida desde el punto de vista de lo realmente importante que es el camino de la conciencia? Sin dudas. ¿Te sigue sorprendiendo lo maravilloso que somos como máquina? Yo siempre digo, qué interesante, porque cada vez, y veo tus libros ahí detrás de ti, yo digo, esos libros con cada uno de sus autores y que por ahí te han impregnado de su sabiduría y demás, hacen alusión al hombre, ¿no? A nosotros como materia. Y digo, qué inteligencia soberana que habita en nosotros y qué divinidad maravillosa que habita. Y aún así nos esforzamos una y otra vez de hacerlo pelota, Emilio. Aquí, muy argentino lo que te digo y cómo te lo digo. Sí. No, pero se entiende por acá perfectamente. Mira, Lorena, hay un postulado metafísico de la sabiduría de siempre que nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Ese aquello es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios. Pero en aquella sabiduría se nos dice que no le pongamos nombre porque entonces conceptualmente lo empezamos a constreñir. Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo entendemos. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente, inmanente en todo lo originado. Se nos dice también, estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad, a imagen y conforme a tu semejanza. Cuando tú haces referencia a ya no nuestra dimensión álmica espiritual, tú fíjate que nuestra dimensión espiritual es esta presencia de aquello en todo lo originado, lo que llamamos espíritu, los griegos lo llamaron neuma, los orientales lo llaman atma, ¿no? Esa presencia de lo divino en mí y en ti la tenemos, es el espíritu. Lo que estamos llamados es a plasmarla en nuestra realidad. Claro. La tenemos como, es una semejanza latente que tenemos que convertir en patente, pero la tenemos en nosotros. Pero es que además estamos encarnados, como tú has dicho muy bien, en un cuerpo físico. A mí me gusta llamarlo el coche, ¿no? El pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Pero ojo, el coche forma parte de lo originado. Es decir, también está originado por la divinidad. Nosotros tenemos un coche que está originado por la divinidad y dentro del coche está presente, inmanente, esa divinidad. Con lo cual no tenemos que despreciar. A veces algunas religiones dogmatizadas desprecian al coche, desprecian al cuerpo. No, Sí. el cuerpo, también lo enseña Cristo Jesús, es el templo. Tenemos que entenderlo como el templo de la divinidad que a modo de semejanza para que de latente se convierta en patente tenemos en nosotros. Así que qué maravilla cuando nos damos cuenta que nuestra esencia es divinal,
lo que en nosotros es permanente, imperecedero, pero que en lo que en nosotros es perecedero y terminará en algún momento, también está forjado con esos parámetros y de esa enjundia que la divinidad representa y supone. Y a partir de ahí, vuelvo a decir lo del apasionamiento, es decir, cuando empezamos a comprobar, a constatar la maravilla de la vida en todas sus manifestaciones, también en nosotros, la perfecta conjunción que hay de esencia y de apariencia, que cuando miro a esta preciosidad llamada Lorena, estoy viendo una realidad física, emocional, mental, una personalidad maravillosa que está dentro de lo originado por la divinidad. Es Sí, cierto que esa personalidad, ese coche, es perecedero, es efímero, pero qué maravilla, ¿verdad? Mientras que lo tenemos. Y tenemos además una dimensión imperecedera que cuando llegue la muerte no va a morir, sino que va a seguir su camino y volverá a vivir una nueva experiencia de reencarnación. Uf, cuando todo esto somos capaces medio de verlo y de claro. integrarlo y de intentarlo llevar a nuestra vida cotidiana, la vida cambia, Lorena, la vida cambia. Claro, estamos en una sociedad donde ha matado a Dios en el sentido de que lo sobrenatural, lo trascendente, se ha desterrado, se ha expulsado. Y nada más que se habla de lo material, Mm. de lo pasajero, por así decir, que también tiene su sitio, por favor, pero no para convertirlo en protagonista total y absoluto. Y cuando vamos abriendo los ojos y salimos de ese destierro de lo trascendente, la verdad es que la vida es algo maravilloso que merece la pena ser vivida. Claro. Ciertamente, cuando olvidamos lo trascendente, la vida ya no es vida, se convierte en supervivencia, un mero acto de supervivencia. Y la vida hay que vivirla y para vivirla hay que recordar lo que somos y para recordar lo que somos hay que poner en valor esa divinidad que a modo de semejanza todos tenemos dentro para que de latente la hagamos patente. Sin dudas. Y yo a eso, querido Emilio, agrego que hay que convertirse en un seguidor consciente de la academia, de la conciencia. Es un espacio fantástico donde eres muy generoso con todo lo que compartes. A través de ese canal de YouTube, muchas personas pueden interactuar contigo de cualquier punto del planeta también. Y apuntándose, tú tienes un blog muy interesante donde compartes mucha información y donde personas también a nivel online se pueden contactar para cada uno de los cursos, para cada uno de los talleres que tú otorgas también, y eso es importantísimo. ¿Qué has notado en los últimos tiempos? La convocatoria de personas, los rangos etarios, vienen de todas partes del mundo. ¿Qué has notado últimamente? Pues mira, es una cuestión interesante, Lorena, porque yo hace ya muchos años que comencé Sí. modestamente, con humildad, a compartir en este camino de la conciencia y en los últimos años he percibido varios cambios sustantivos. Mm. Uno, que es importante, aunque no es el más importante, es que se va equilibrando el porcentaje entre mujeres y hombres, lo cual fue abrumador, abrumador a favor de lo femenino, a favor de la presencia de mujer. 75-80% durante años. Ahora la mujer sigue teniendo un mayor protagonismo. Sí. Yo creo que las cualidades femeninas se acercan más a la conciencia es femenina, entonces hay mayor acercamiento de la mujer a la conciencia, pero el porcentaje de hombres ha aumentado Qué bueno. significativamente. Yo diría que ahora mismo estamos en un 60-40 frente a un 80-20 de hace unos 10 años aproximadamente. Y yo creo que esto significa sobre todo, bueno, pues un mayor acercamiento de todos en general, lo cual es Sí, una buena noticia. sin Y duda. después también, como otro elemento complementario, Lorena, me dice gente que están más bien en el ámbito de la New Age, del supermercado espiritual, que las actividades, las convocatorias que realizan tienen menos público desde en la famosa crisis del año 2020, la crisis sanitaria. En mi caso es todo lo contrario. Hay cada vez más demanda, hay cada vez más público, Ah, bien sean temas presenciales, bien sean temas online, el seguimiento del canal de YouTube de la Academia de la Conciencia. Bueno, el último vídeo que se colgó hace 4 o 5 días, en nada de tiempo se ha puesto en 150.000 visualizaciones. El seguimiento del blog, que ya ha desbordado los 10 millones de sí. visitas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, desde la modestia, lo digo por favor, y Mm. desde el respeto a todos y a todos los movimientos y formas que hay en el ámbito de la conciencia, pero tiene que ver porque modestamente intento aportar rigurosidad. Total. Es decir, intento que mis experiencias, claro que las comparto, pero intento comprobar que tienen fundamentos,
Intento buscar en las enseñanzas que los grandes maestros nos han dado, y muy en particular en la sabiduría de Cristo, intento encontrar los fundamentos de aquello que comparto, intento contrastarlo con la realidad, intento buscar fuentes serias y, por supuesto, intento ser honesto conmigo mismo y Exacto. llevar a mi vida aquello de lo que hablo, ¿no? Y creo que cuando humildemente avanzamos en este camino, eso se percibe y es lo que conlleva precisamente esta mayor audiencia a la que te hacía mención. Sí. Y percibo también con toda claridad que todo este tipo de acontecimientos que estamos viviendo de perfil distópico, pues incrementan Mm. la conciencia. Hace nada, en el mes de abril, el pasado 5 de abril, di la conferencia que todos los años doy en Valencia. En Valencia, en octubre, el 29 de octubre del año pasado, se sufrió una dana, un acontecimiento meteorológico tremendo que se Sí. llevó por delante más de 200 vidas y que ha hecho unos daños tremendos que siguen estando ahí, porque la realidad es que las instituciones no responden cuando en realidad la gente lo necesita, y el daño ha sido tremendo. Bueno, pues yo tenía curiosidad, ¿no?, por saber, bueno, ahora voy a Valencia por primera vez, Mm. ¿cómo será la respuesta de la gente? Como nunca, Lorena, como nunca, se Wow. desbordó la sala. Hubo que buscar sillas, no se daba abasto para atender. ¿Por qué? Porque es cierto que aunque este tipo de cosas, por favor, nadie las quiere, yo no estoy abogando porque Claro. pasen desastres ni nada parecido, pero que es verdad que cuando la vida nos tambalea, nos saca de esa distracción y ese entretenimiento de las señoras imprudentes de las que hablábamos antes, Que de la piden el parábola de la... aceite. Claro, claro, cuando nos sacan de nuestra, lo que muchos psicólogos llaman con razón de nuestro hábitat de mentira existencial, cuando nos vapulean, desgraciadamente, tenemos que ser a veces vapuleados para que nos demos cuenta y empecemos a mirar la vida y a nosotros mismos de otra forma. Exacto, Bien, exacto. pues vamos por parte, Alina. Voy a intentar ser Preguntas lo a la más vez. sintético posible, pero tocando todo. El símil que he recordado del conductor y del coche es muy útil para simplificar lo que tiene mucha profundidad, pero simplificarlo de un modo que nos podamos acercar sintéticamente a ello. Nosotros verdaderamente somos lo imperecedero que hay en nosotros, nuestra dimensión álmica espiritual, el alma y en su centro el espíritu, como decíamos antes. Eso que podemos llamar conductor, nuestra dimensión álmica espiritual, encarna. ¿En qué encarna? En un pequeño yo, es decir, en un yo físico, emocional, mental y en una personalidad, en mi caso este tal Emilio, que está asociado al pequeño yo. A ese pequeño yo lo llamo el coche. El conductor encarna en el coche. Cuando llega el momento del fallecimiento, ¿qué significa? Que el coche deja de funcionar y el conductor se baja del coche. Podríamos decir que cuando el alma desencarna, es que el conductor, ese coche que le ha servido para desarrollar la experiencia humana, el coche ya deja de operar, el coche deja de funcionar y el alma se baja del coche. Es importante en este sentido, tú lo has dicho, y yo creo que es importante remarcarlo para que perdamos el miedo a la muerte en sí, porque hay gente que me dice, no, Emilio, yo a la muerte no le tengo miedo, pero al hecho de morirme como tal, a la disfunción orgánica, etcétera, a los posibles dolores, a eso sí le tengo miedo. Bien, ha habido muchos maestros que nos enseñan que, como tú has apuntado, antes de que el coche fallezca, el alma ya lo abandona. Es como si el alma, vamos a expresarlo coloquialmente, se bajara con el coche todavía en marcha. El coche aún no se ha parado del todo y el alma ya se baja. El alma ya es consciente de que ese coche ya ha cumplido su función, de que el coche se va a parar y el alma ya se baja. Por ejemplo, hay algunas personas que para mí tienen fiabilidad porque a lo largo de la historia han sido personas de maestría espiritual, no solo de boquilla, sino plasmada en su práctica de vida, y que, por ejemplo, han tenido recuerdos de vidas pasadas. El recuerdo de vidas pasadas nos dice, por ejemplo, la ciencia del yoga, que va apareciendo sobre todo en la persona cuando la persona va teniendo ya un bagaje, va teniendo un desarrollo espiritual. Y estas personas con ese bagaje espiritual han recordado experiencias cercanas a la muerte donde, por ejemplo, van a ser ejecutadas. Ejecutada actualmente puede ser en la época contemporánea un fusilamiento, en la época antigua que te corten la cabeza, yo qué sé, ¿no? Y recuerdan cómo antes de que se produzca en sí la ejecución, el alma ya ha salido.
Con lo que cuando se produce el fusilamiento, cuando se produce el corte de cabeza o lo que sea, no hay una percepción, no se siente. Es como si el cuerpo, aunque siga estando ahí con una aparente vida, pero ya le falta el ánima, ya le falta la vida verdadera y tú no lo sientes. Es como un trozo de carne, en definitiva, que todavía está moviéndose, pero que realmente ya no tiene esa percepción a la que le podíamos tener nosotros miedo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque también sucede con la enfermedad, ¿no? Procesos de enfermedad que a lo mejor en el tramo final son especialmente convulsos o dolorosos. El alma abandona el cuerpo antes de que eso se produzca y por tanto podemos decir gráficamente que no lo vivimos, que no lo experimentamos. A partir de ahí, cuando el coche ya se ha parado y el alma avanza, ¿el alma hacia dónde va? El alma va al plano de luz. ¿Qué es el plano de luz? En la misma casa, no estamos hablando de otra dimensión, en la misma casa es la habitación de al lado. ¿Cómo podríamos definirlo? Así lo hace Agustín de Hipona, por ejemplo, cuando habla de su hermano que había fallecido. Está en la habitación de al lado, está al otro lado de la pared. Hacemos, cuando estamos encarnados en el coche, experimentamos la vida en la habitación de la vida del plano físico. Cuando desencarnamos, seguimos experimentando la vida en la habitación de la vida del plano de luz. Vamos a la habitación de al lado. Cuando el conductor desencarna del coche, se dirige a la habitación de al lado. Estamos en la habitación del plano físico, vamos hacia la habitación del plano de luz. Eso sí, entre ambas habitaciones hay como un pasillo, hay como un vestibulito de paso de una habitación a la otra. No es que haya una puerta que la comunique inmediatamente, sino que hay como un pasillo. Ese pasillo es el que se conoce, tú has utilizado la expresión, es lo que se conoce como el tránsito. El tránsito es como lo llamamos aquí en Europa. En otros sitios lo llaman de otra forma. En la tradición oriental es el estado intermedio, el bardo, en la tradición budista, el bardo o el estado intermedio. El nombre es lo de menos. Aquí está la habitación de la vida en el plano físico, aquí está la habitación de la vida en el plano de luz. Nuestra dimensión álmico-espiritual va del uno a la otra cuando desencarnamos y pasa por un vestibulito. Ese vestibulito es el tránsito. Y ese vestibulito sirve para algo importante, y es que al plano de luz va a entrar solo el conductor. No entra el coche, entra solo el conductor, nuestra dimensión álmico-espiritual. Pero sucede que cuando el coche fallece, fallece físicamente, pero nuestro mundo vibratorio, emocional y mental todavía puede durar un tiempo. Sí. Fíjate lo que estoy diciendo, el cuerpo físico fallece, oye, pero el mundo emocional y mental, hombre, tiene una gran ligazón con el cuerpo físico, pero a su vez es diferente. De modo y manera que cuando fallecemos físicamente, nuestro mundo emocional y mental no desaparece, sigue estando ahí. Desde luego está llamado a diluirse. Pero ojo, ¿cuánto tiempo tarda en diluirse? El tiempo que tarde en diluirse es el tiempo que estaremos en el vestíbulo, en el pasillito, en el denominado tránsito, porque nuestro mundo emocional y mental tiene que diluirse. Es como si el conductor tuviera todavía un chapapote, ¿no? Unos restos de lo que ha sido la experiencia en la vida física, y esos restos tuvieran que diluirse para poder entrar en la habitación del plano de luz. A partir de ahí, ¿esto cuánto tiempo tarda? Esto depende de cada uno, no hay una regla. Por ejemplo, hay ECMs que ponen de manifiesto que en cuestión de nada, de minutos, de pocas horas, acceden al plano de luz. ¿Por qué? Porque son personas que en la vida que han desarrollado en el plano físico, yo diría que han sido personas, yo sé que este término es que se puede interpretar de muchas maneras, pero permíteme que la llame personas normales, aunque lo normal no siempre es lo más frecuente, pero yo le llamaría personas normales, es decir, personas que no han caído en el mundo del ego, en el mundo del egocentrismo, en el mundo del materialismo. Si han caído un poquito, entre comillas, lo típico de esta vida, ¿no? Pero no se han hundido en el materialismo, en todo lo que eso implica. No se han aferrado a esta dimensión. Se han aferrado, efectivamente. Entonces, claro, cuando tú te has aferrado mucho a lo material, tu mundo emocional y mental está muy cargado, por así decir. En el tránsito está llamado a diluirse, pero puede tardar en diluirse. Por esto, precisamente, en la tradición cristiana al tránsito se le llama purgatorio, que no tiene que ver ni mucho menos con castigo, ni con culpa,
sino que hay una purga, es que la palabra lo dice todo, es decir, tienes que depurar, es decir, estos elementos emocionales y mentales tienen que diluirse para que nuestra dimensión álmica espiritual, para que el conductor pueda llegar al plano de luz. Puede tardar más o puede tardar menos. Cuando tarda mucho, es decir, cuando ha habido una persona que no solamente es que haya estado muy aferrada a lo material, ¿no?, sino que ha sido violenta, agresiva, que ha hecho sufrir a la gente, pues claro, ahí su mundo emocional y mental está enormemente cargado y el proceso de limpia puede ser un proceso que, hablando en nuestra clave temporal, porque también allí el tiempo se vive de otra forma, pero hablando en nuestra clave temporal puede ser muy prolongado. Ese es el concepto de infierno, ese es el concepto de Avicii que hablan los orientales, el que el tránsito se puede hacer muy largo porque está tan densificado desde el punto de vista emocional y mental que se hace muy prolongado. Pero no obstante, el camino está claro, el camino es que lo emocional, lo mental, esos restos, más rápido o más lento, se diluyan para que podamos entrar, para que podamos acceder a la habitación del plano de luz. Y finalmente accedemos a la habitación del plano de luz, donde, como antes compartíamos, lo primero es esa fase que denominamos cielo, que es una fase muy grata, de que el alma se reconforta, donde se producen los encuentros álmicos, y la verdad es que esa es una fase muy bella, entre comillas, aunque, como decíamos antes, el plano de luz tiene otras facetas y el alma en el plano de luz hay un momento determinado que abandona esa fase de cielo y realiza actividades, por ejemplo, de servicio, como compartíamos anteriormente, y hay un momento determinado en donde se prepara para volver a encarnar, ¿no?, que ya sería como el último estadio del plano de luz, el momento en el que el alma se prepara para volver a encarnar. El alma cada vida le debe servir, por lo menos le debería servir, nos debería servir. Cada vida le debería servir para recoger un bagaje de conciencia. Cristo Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, utiliza la metáfora de la lámpara de aceite para hablar del alma y nos dice que estamos llamados a echar aceite a esa lámpara, es decir, que cuando estamos encarnados, a través de nuestra vivencia, de nuestras obras, intentando que sean, aunque sean un poquito, pero amorosas, de una cierta frecuencia vibracional, es así como se le echa aceite a la lámpara, no con acciones y prácticas de vida egoicas, materialistas, violentas, egocéntricas, etcétera. Así no se le echa aceite a la lámpara. Cuando vivimos de una forma, vuelvo a repetir el término, más normal, se le echa aceite a la lámpara. Cada vida, cuando venimos, ya traemos el aceite de vidas anteriores, no se pierde aceite, no hay que tener miedo, aceite no se pierde, pero corremos el riesgo, entre comillas, de encarnar y que la vida se nos vaya, nos distraemos y no le echemos aceite a la lámpara. En el plano de luz ya reconfiguramos todo el aceite que hemos ido acumulando a través de la cadena de vida, incluida la última, y nos disponemos nuevamente a encarnar.